Amigos televidentes, el mundo del agro, como es de costumbre, a veces habla del agro, a veces habla de las plantas, a veces habla con los chefs. Pero hoy vamos a darnos cita en la conversación con el amigo Brixon Ramírez. Él es trombonista y también es un especialista en la apreciación del café. Eso tiene un nombre particular del cual entonces vamos a obtener de sus propias palabras qué significa todo este mundo de probar y de catar el café. Brixon, bienvenido al mundo del agro, bienvenido con tu trombón y con tu experiencia, y nos gustaría entonces tener esta conversación. Quizás vamos a presentarle a nuestros televidentes quién eres tú y un poco de tu trayectoria aquí en el Táchira para asomarnos a las otras experiencias tuyas en Caracas y en el mundo con tu talento musical. Bueno, como tú bien lo dices, Brixon Ramírez, mi hijo de Godofredo Ramírez, músico de la banda oficial de concierto. Yo comencé mis actividades musicales desde muy temprana edad, ya a los 9 años de edad. Comencé con el clarinete, posteriormente con el violonchelo y finalmente con el trombón, que es mi instrumento que me ha acompañado toda la vida por más de 40 años, ya aproximadamente. Nos gustaría entrar en la parte histórica tuya cuando ya tú dejas cuando tú comienzas a entrar en contacto, vamos a decir así, con una formación más amplia, más profesional con el maestro Abreu. ¿Cómo es esos inicios? ¿Cómo fue eso así? Explícanos eso un poco. Bueno, el sistema de orquestas nace desde el año 1975, pero en el Táchira ya existía para ese entonces la Banda Filarmónica Experimental del Táchira, y el maestro José Antonio Abreu tenía un contacto en Caracas con la orquesta juvenil que dependía de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Una institución juvenil creada por Pedro Antonio Ríos Reina, quien era el director y presidente de la Sinfónica Venezuela. El maestro José Antonio Abreu, ya para finales del año 74, hace contacto con el maestro amable Alfonso Sánchez en el Táchira para que un grupo de jóvenes y niños tachirenses de la Banda Filarmónica Experimental del Táchira hicieran fusión con esta institución juvenil de Caracas y así lograr el nacimiento del sistema de la primera orquesta sinfónica juvenil de Venezuela. Así es como un grupo de tachirenses, jóvenes todos, viajamos en cambotes, viajamos a Caracas. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 75, 76, 77. Vamos muchos jóvenes a Caracas con la esperanza de hacernos grandes músicos, porque ese era nuestro sueño. Nuestro sueño es salir del pueblo donde estamos y crecer. Es interesante insistir cómo es el nacimiento de las orquestas juveniles y cómo fue esa idea y quién la promovió, quién la apoyó, durante qué periodo de gobierno se hizo. ¿Y qué rol jugaste tú en relación con el maestro Abreu? El maestro José Antonio Abreu, para 1970, hasta 1970, él era el pianista de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Para el año 73, que vienen las elecciones presidenciales, donde queda Carlos Andrés Pérez presidente, el maestro José Antonio Abreu queda como diputado para el Congreso Nacional
y por supuesto comienza ese apoyo político a la orquesta juvenil. En el año 73, ya para el año 74, viene la primera aprobación de un pequeño presupuesto, y allí es donde para el año 75 nace el primer aporte económico del gobierno nacional para la orquesta juvenil. Vamos a repasar con el maestro Brixon un poco más, vamos a hablar un poco sobre su instrumento, la historia del instrumento, tocará un poquito más, y al final vamos a hablar un poco de esa pasión que él tiene con la creación de su café, con la música, con el trombón, para que los tachirenses y especialmente los vecinos aquí de Guásimos y de Palmira tengan un lugar de relax, de más o menos compartir con personas que vengan a aportar sus ideas, sus conversaciones, su historia en ese lugar que ellos van a crear, y que precisamente se va a crear en este lugar donde está el corazón del jardín del Táchira de la familia Cárdenas y de Jesús Manuel Cárdenas, que ustedes lo conocen con el programa Desde el Jardín. Vamos a unos comerciales e inmediatamente estamos nuevamente con el maestro Brixon. Ya regresamos con más del mundo del agro. El trombón de vara, mejor conocido como en el siglo XVIII como el sacabuche, es un instrumento que se desliza, se le llama de vara porque es un instrumento que se desliza. Ahí existe trombón de pistón también, que es como el de la trompeta. Se divide en la campana, la vara y la boquilla. El trombón de vara es utilizado más que todo en las orquestas sinfónicas, ya de manera en las obras un poco más modernas. Ya por ejemplo Mozart, Leopoldo Mozart hizo el concierto para trombón alto, concierto en mi bemol. Posteriormente algunos compositores lo vinieron vinculando ya a la orquesta sinfónica, y ya de manera más moderna los norteamericanos le dieron gran vida, porque es un instrumento que tiene que ver mucho con el jazz, con el blues, y los brasileros lo utilizan mucho en su bossa nova, y por supuesto todos los latinos en las orquestas de salsa. Entonces es un instrumento que además ofrece un sonido extraordinariamente hermoso, brillante, en algunos casos más opaco. Es un instrumento de gran belleza, de gran soltura y de fuerza. Es un instrumento que cuando entran los trombones en una orquesta sinfónica es cuando viene la artillería pesada, cuando vienen esas obras sinfónicas de fuerza, donde necesitan el máximo esplendor, la fuerza de los metales en la orquesta sinfónica, y el trombón viene a ser ese complemento nutriente para una orquesta sinfónica. Usted tocó el performance de este instrumento, y se me ocurre pedirle para los televidentes que nos haga oír, sin acompañamiento de ningún sonido externo, con su trombón, cómo es el trombón, por ejemplo, en la música clásica que tú hablabas de ese maestro, o cómo es en la música brasilera, o cómo es en la música norteamericana, y cómo es en la música de salsa, brevemente, si eso es mucho pedirle. Con el maestro clásico vamos a suponer una obra de Rimsky-Korsakov,
Sherezade, a la entrada de los instrumentos, cuando entra con fuerza el instrumento, toca. Entonces, da el llamado, da la fuerza. Para tocar, por ejemplo, una melodía, un Mozart, puede ser algo como... algo que es sumamente más melodioso. Pero voy casi a lo sublime. Sí. Eso. Para tocar, por ejemplo, Si nos vamos al jazz, al jazz, norteamericano, por ejemplo. jazz norteamericano. Eso es algo de... Si nos vamos a algo ¿Y de... al brasilero cómo sonaría? algo brasilero. Algo así más o menos. Para tocar algo, por ejemplo, una salsa. A ver qué se me viene aquí a la cabeza. León. Una guaracha, para ver. Y bueno, o sea, Una maravilla eso. sí, a veces aquí nos pasa, en una oportunidad rápidamente estuve presente en una grabación del Mono Kini y no recuerdo, el ventríloco. Y entonces él intentó hacer la grabación y tuvo que ir a buscar los muñecos, porque sin los muñecos no podía hacer la grabación. Él intentó hacerlo solo, eso lo vi yo y no pudo. A nosotros también nos pasa, de repente con el acompañamiento y la pista, claro, uno puede tocar más cosas, se le viene, se le despierta. Y sería un atrevimiento preguntarle si usted ha escrito algo para ese instrumento. Sí, tengo algunas melodías en la cabeza, no las he escrito, pero sí las tengo. ¿No las podemos poner un poquito aquí al aire? La música norteamericana con Duke Ellington, con toda esa gente, con los Tommy Dorsey. ¿En algún momento se le ha asemejado algo que usted haya tocado para ellos? Sí, claro, cómo no. Es que es tan amplio el repertorio, es un infinito. Me estoy imaginando a Duke Ellington aquí. Ese es un fragmento de Tommy Dorsey, me estoy poniendo sentimental por ti. Bueno, amigos televidentes, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo que el mundo del agro es universo y cabe todo, la música, el arte, como el que nos acaba de obsequiar el maestro Víctor Ramírez. Ya regresamos con más del mundo del agro. Todo lo que se refiera al café tiene una simbiosis con el Táchira. Porque el Táchira, como los mayores y los que han estudiado nuestra historia, pueden saber que este fue un estado casi monoproductor de café en el amanecer del siglo XX y vamos a decir a finales del siglo XIX,
1880, 1890, aproximadamente hasta 1920. Eso significó un gran desarrollo, fue un polo de desarrollo que atrajo a los alemanes, al comercio alemán, al Táchira, y de ahí nace la casa Steinfort y la casa Brennwer, y todos esos comerciantes que vinieron de Hamburgo, atraídos por el grano de oro, el grano del café. Ahora, maestro, usted que ha tocado ese tema y que usted dice que tiene una página donde se habla, ¿por qué el Táchira ha perdido esa primacía como productor de café justo cuando el café se ha convertido en un producto tan importante como el petróleo? Bueno, primero tengo que comenzar diciéndote que cuando fui el año pasado a hacer el curso de barista en la Escuela Colombiana del Café, cuando hablan de la historia, cuando Colombia habla de la historia del café, comienza diciendo, y el café llega a Colombia en 1888 por los lados del Táchira y pasa al norte de Santander. Entonces, de verdad que eso le da a uno algo de nostalgia, porque en estos momentos es para que Venezuela fuera un productor gigantesco en el mundo del café. Lamentablemente para nosotros en Venezuela, y afortunadamente para los colombianos, los gobiernos han sabido aprovechar y le han brindado ese apoyo que requiere el caficultor. Aquí en el Táchira se nos vino abajo el café. ¿Por qué se nos viene abajo? Porque el Estado venezolano, el Estado como tal venezolano, no supo aprovechar, se deslumbró por el petróleo sin pensar que el café era el segundo producto, que ya para estas alturas es el segundo producto más consumido en el mundo. Si eso lo hubiesen pensado y hubiesen los gobiernos desde hace muchos años hasta este gobierno actual hubiesen hecho lo que decía nuestro ya fallecido Arturo Uslat Pietri, sembrar el petróleo, si hubiésemos sembrado el petróleo en el café, en estos momentos Venezuela pues lógicamente tuviera dos grandes productos de exportación al mundo. Hay una discusión, hay una duda, hay un dilema con qué es mejor, qué es más conveniente, tomar el café negro puro o qué pasa si lo combinamos con leche, si hay alguna degradación, si es contraproducente para el organismo. ¿Qué hay de cierto en ese dilema, maestro? Precisamente me he dedicado en estos últimos meses, me he dedicado a buscar artículos sobre el café. Yo tengo una página de Facebook que se llama Trombón Café y allí colocamos artículos súper interesantes, diagnósticos clínicos de expertos, médicos, universidades, hospitales, donde nos hablan de las bondades del café y todo lo que produce el café a nuestro organismo. El café es el segundo producto más vendido en el mundo después del petróleo y antes que el oro. O sea, aquí se consume en el mundo casi café como se consume petróleo en el mundo entero. Entonces, nosotros, pues lógicamente, en Venezuela, consumimos café de toda una vida y nuestros abuelos, hay quienes tuvieron la fortuna de tener a sus abuelos que se fueron a otros planos a los 90 y 100 años. Y esos son personas que han tomado café toda la vida. Así que yo creo que tenemos que ser un poco más objetivos en el sentido de leer los artículos. Hay muchos artículos hoy en día que nos pueden hablar de las bondades del café. De verdad que les aseguro que son comentarios, van y vienen. Yo, por ejemplo, se los digo de manera personal, yo me puedo tomar una taza de café a las 10 de la noche y me acuesto a dormir y duermo como un angelito. Sí.
Usted nos hablaba off the record, qué es lo que sucede con el café que consumimos cuando se ha oxidado y cómo evitar que nosotros evitemos que nos pase eso en nuestro paladar por no conocer qué es manejar el café con esa técnica y con ese arte también, como lo ha aprendido el maestro Rickson Ramírez. A ver, háblanos un poco de qué es lo que pasa cuando el café se oxida. Bueno, el café cuando después que se muele, ya dura 3 minutos, 4 minutos y se oxida. Ya tiene que llevar algunos aditivos, por eso es que cuando compramos café molido siempre vemos y decimos en la casa, oye, pero es que el café manufacturado tiene un mejor sabor que cuando es el molido, entonces la gente como que prefiere el manufacturado. No, es porque sencillamente ese café fue tratado. El café molido, el café recién molido, es para, lo mueles y lo consumes de una vez, o sea, hay que molerlo, lo llevas y lo cuelas. Lo más idóneo sería que todos tuviéramos un pequeño molinito en la casa, molemos el café, lo llevamos a la bolsa, el agua caliente, pasa el café por el agua caliente y ahí lo consumimos. Pero eso es lo que sucede realmente. ¿Y por qué el café es sabroso? El café expreso de una máquina, porque lo molemos, tiene un tipo de molienda específica, luego lo llevamos a la máquina expreso, donde pasa el agua a presión durante 19, 20, 25 segundos máximo y sale un café expreso donde podemos tener la cremosidad, podemos obtener la cremosidad del café y los dos tipos de colores hasta que los dos se conforman en uno solo, y ese es el famoso expreso que nos tomamos.